Hola, muy buenos días. Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Así dice acá. Nosotros estamos aprendiendo porque cada día leemos un libro. Esta semana, estos días nos corresponde La actitud del éxito que escribió Carol Dweck. María Bea, bienvenida a la lectura. Entonces, ayer estábamos hablando de las mentalidades fijas y cómo salir de ellas a veces nos puede ser bueno. Y sigo con la historia, como ocurría en Enron. Lo glamuroso era cerrar el acuerdo, todo lo demás carecía de importancia. La venezolana, bienvenida. Alexis, bienvenido. Daimar, Jonathan, Ramón, Julio Delgado y Jeremías. Estamos leyendo La actitud del éxito y dice que la empresa, como tenía mentalidad fija sus dirigentes, lo que querían era hacer negocio. Onelio Pérez, bienvenido. Entonces, Yersner, que era uno de sus directores, estaba horrorizado por los infinitos fallos en el seguimiento de los acuerdos y las decisiones comerciales y por la tolerancia ilimitada que tenía la empresa al respecto. Exigió e inspiró una nueva forma de trabajar. 505 Ismael, bienvenido. El mensaje era: el genio no basta, tenemos que completar el trabajo. Finalmente, Yersner terminó por enfocarse en los clientes. Los clientes de IBM se sentían traicionados y enfadados. La empresa se miraba tanto el ombligo que los tenía desatendidos. Se sentían enfadados con los precios, frustrados por la burocracia de la empresa e irritados porque no los ayudaba a integrar sus sistemas informáticos. En una reunión de 175 directivos de las mayores empresas de los Estados Unidos, Yersner anunció que a partir de ese momento iba a poner por delante a los clientes y los respaldó anunciando un recorte drástico en los precios de sus ordenadores centrales. El mensaje era: no somos una monarquía hereditaria, estamos al servicio de nuestros clientes. Por fin alguien. Kimberson, Luis Marcano, bienvenidos. Al final de los primeros 3 arduos meses, Yersner recibió el mensaje de Wall Street. Las acciones de no han hecho nada porque él no ha hecho nada. Irritado pero hipertérrito, Yersner continuó su campaña contra la realeza y salvó a la compañía de su experiencia cercana a la muerte. Eso fue el sprint. Ese era el punto en el que Dunlap habría recogido su dinero y se habría alargado corriendo. ¡Qué valiente! Lo que aguardaba después era la tarea, aún más dura, de mantener sus políticas hasta que recuperase su liderazgo industrial. Eso era el maratón. Para cuando devolvió la empresa a los accionistas en marzo de 2002, las acciones habían subido de valor un 800% e IBM era la compañía número 1 del mundo en servicios informáticos, hardware, software para empresas, incluidos los PC y chips informáticos de alto rendimiento. Y lo que es más, IBM volvía a marcar tendencia. Esto también falló en una segunda etapa. Aprender, resistir y compadecer. Toma una empresa grande como sumérgela en deudas hasta llegar a los 17 mil millones de dólares. Destruye su calificación de crédito. Ponla como objetivo de las investigaciones de la Comisión del Mercado de Valores y deja caer el precio de sus acciones desde $63,69 a $4,43 por acción. ¿Qué es lo que tienes? Cero. Esa era la cuyo control tomó Ann Mulcahy en el año 2000.
No es que la empresa hubiera fracasado a la hora de diversificarse, sino que ni siquiera podía vender ya sus propias fotocopiadoras. Yorangelis Méndez, bienvenida. Pero 3 años después había tenido 4 trimestres seguidos con resultados positivos y en 2004 la revista Fortune consideró a Mulcahy el cambio de rumbo más importante desde Luke Gerstner. ¿Cómo lo consiguió? ¿Oído a la tambora? Adoptó una modalidad increíble de aprendizaje, haciéndose a sí misma la directora ejecutiva que necesitaba para sobrevivir. Ella y sus principales ayudantes, como Ursula Burns, estudiaron el núcleo de cada parte del negocio. Pedro, bienvenido. Por ejemplo, como lo cuenta la escritora de Fortune, Betsy Morris, Mulcahy asistió a un curso básico de análisis. Se formó sobre la deuda, el inventario, los impuestos y la moneda de manera que podía analizar de antemano la repercusión que cada una de sus decisiones tendría sobre el balance, porque la señora tiene mente de crecimiento. Sandra, bienvenida. Todos los fines de semana se llevaba a casa gruesas carpetas y las estudiaba atentamente, el esfuerzo y la voluntad, como si el examen final fuese el lunes. Cuando tomó el timón, los empleados de las diferentes áreas sabían que si les preguntaba sobre lo que tenían, lo que vendían y sobre quién era el responsable, quería que le contestaras con todo detalle. Se transformó en la directora ejecutiva que sabía todas las respuestas o que sabía cómo conseguirlas. Importante. Mulcahy era fuerte, le dijo a todo el mundo la fría y dura realidad o la verdad que nadie quería escuchar, como que el modelo de negocios no era viable o que la empresa se estaba descapitalizando. Recortó la plantilla en un 30%, pero ella no era motosierra. En lugar de lavarse las manos, como era el otro dirigente, se llamaba Al. Ella no era motosierra Al. En lugar de lavarse las manos, recorrió los pasillos y se arremangó las mangas y habló directamente con los empleados, acompañando cada despido con un lo siento mucho. A diferencia de lo que hemos visto, Alejandro era fuerte pero compasiva. De hecho, se despertaba en mitad de la noche preocupada por lo que podría ocurrirles al resto de los empleados y jubilados si la empresa cerraba. Se preocupaba constantemente por la moral y el desarrollo de su gente, una líder completa, de modo que a pesar de los recortes se negó a sacrificar los puntos más exclusivos y maravillosos de la cultura de Essex Naker. Bienvenido. Sigo. La compañía era conocida en toda la industria como la compañía que organizaba fiestas y reuniones para sus jubilados. Reconocía el esfuerzo de los empleados que luchaban a su lado, se negó a suprimir las subidas salariales y en un gesto para elevar la moral, les dio libres los días de sus cumpleaños. Qué linda esta chica. Sigo. Quería salvar la compañía en cuerpo y alma, y no quería hacerlo por ella misma o por su ego, sino por toda la gente que se esforzaba al límite por la empresa. Y así les provoca más a los que se quedan. Jay, bienvenida. Después de trabajar como una esclava durante 2 años, Mulcahy abrió un ejemplar de la revista Time en el que vio una foto suya al lado de los infames jefes de Tyco y de WorldCom, los responsables de 2 de los mayores desastres directivos empresariales de nuestro tiempo. A ver.
Pero un año después supo que su duro trabajo finalmente estaba dando sus frutos cuando uno de los miembros de la junta directiva y el director ejecutivo de Procter & Gamble le dijo: nunca hubiera creído que llegaría a estar orgulloso de ver mi nombre asociado otra vez con esta empresa. ¿Qué tal? Estaba equivocado. Mulcahy estaba ganando el sprint, luego venía la maratón. Podría ganarla también. Quizás se había dormido en los laureles demasiado tiempo. Tal vez se había resistido a los cambios y había dejado de escapar demasiadas oportunidades. ¿O acaso la mentalidad de crecimiento, la misión que tenía Mulcahy de transformarse a sí misma y a la empresa, podría contribuir a salvar otra institución estadounidense? Yu, Anastasia, bienvenidos. Jack, Luke y Anne, todos ellos creían en el crecimiento. Todos ellos estaban rebosantes de pasión y todos ellos estaban convencidos de que el liderazgo tiene que ver con el crecimiento y la pasión y no con la genialidad. Gracias por acompañarnos. A fin de cuentas, los líderes de mentalidad fija estaban llenos de amargura, pero los de mentalidad de crecimiento estaban llenos de agradecimiento, palabra clave. Alzaban la mirada con gratitud hacia sus trabajadores, que había hecho que su asombrosa trayectoria fuese posible. Aseguraban que eran ellos los auténticos héroes. Ok, nos queda hasta las 43. Continúo. ¿La dirección ejecutiva es cosa de hombres? No, señor. Cuando se observaban los libros escritos por y sobre los directores ejecutivos, uno pensaría que sí. Los líderes del tipo de bueno a excelente de Jim Collins y su comparación con los no tan excelentes eran todos hombres. Quizá esto sucede porque los hombres son los que han estado arriba durante mucho tiempo. Hace unos pocos años los hubiera tenido difícil a la hora de pensar en mujeres que estuvieran al frente de grandes empresas. De hecho, muchas de las mujeres que dirigen este tipo de empresas han tenido que crearlas ella misma, y aquí hay unos ejemplos que me encantan, como Mary Kay Ash, la magnate de los cosméticos, Oprah Winfrey o Martha Stewart, estrellas de la televisión, productoras de sus propios programas, o heredarlas como Katharine Graham, la exdirectora del diario The Washington Post. Yurani Mogollón, bienvenida a la lectura. Estamos leyendo La actitud del éxito. Las cosas están empezando a cambiar, Carlota. Ahora las mujeres facturan, tienen más cargos clave en los grandes negocios. Han sido directoras ejecutivas no solamente sino también de eBay, Hewlett Packard, las cadenas MTV de Viacom, el Time de Time Warner Inc., Lucent Technologies y Reed Aid. Las mujeres han sido presidentas o directoras financieras de Citigroup, PepsiCo y Verizon. De hecho, la revista Fortune consideró a Meg Whitman de eBay posiblemente la mejor directora ejecutiva de los Estados Unidos y de la empresa más atractiva del mundo. Me pregunto si dentro de unos cuantos años seré capaz de escribir este capítulo enteramente con mujeres como protagonistas principales. Por otra parte, espero que no. Espero que en unos cuantos años sea difícil encontrar líderes de mentalidad fija, tanto hombres como mujeres, a la cabeza de nuestras empresas más importantes. Bello. Salud por eso. Hoy solo agüita. Un estudio de los procesos grupales. El investigador Robert Wood, que lo tengo que ver porque me gusta ver las imágenes, lo voy a volver a poner acá, y sus colegas realizaron otro estudio magnífico. Esta vez crearon grupos de gestión, 30 en total,
con 3 componentes en cada uno. La mitad de los grupos tenían 3 personas de mentalidad fija y la otra mitad 3 de mentalidad de crecimiento. Los individuos de mentalidad fija creían que la persona posee un determinado nivel de habilidad de gestión y no puede hacer demasiado para cambiar. Por el contrario, los de mentalidad de crecimiento creían que la persona siempre puede cambiar sustancialmente sus habilidades básicas para dirigir a otras personas. Así que uno de los grupos asumía que o lo tienes o no, y el otro estaba convencido de que las habilidades pueden crecer con la experiencia. Frax, Tati, Brittany, bienvenidos. Cuando ambos grupos llevaban varias semanas, se les dio la tarea conjunta de la que hablé antes, una tarea compleja de gestión en la que dirigían una empresa ficticia, una fábrica de muebles. Si recuerdas, en esta tarea tenían que averiguar cómo cuadrar puestos de trabajo con trabajadores y cómo motivar a estos para lograr una productividad máxima. Pero en esta ocasión, en lugar de trabajar individualmente, podían hablar de sus elecciones y de las críticas que habían obtenido y trabajar juntos para mejorar sus decisiones. Ambos grupos comenzaron con la misma habilidad. Sin embargo, según pasaba el tiempo, los grupos de mentalidad de crecimiento sobrepasaban claramente a los de mentalidad fija. Itzlafón, bienvenida. Esa diferencia fue ampliándose a medida que avanzaban. Una vez más, los de mentalidad de crecimiento canalizaban los errores y las críticas mucho más que los de mentalidad fija, no se quedaban allí. Fue muy interesante observar cómo funcionaban los grupos. Los miembros de los grupos de mentalidad de crecimiento expresaban abiertamente su opinión sincera y genuina y sus desacuerdos cuando comentaban entre sí sus decisiones. Todo el mundo formaba parte del proceso de aprendizaje, no dejaban a nadie por fuera. En los grupos de mentalidad fija, con su preocupación por quién era tonto o inteligente, o su inquietud por si sus ideas se aprobaban o no, esos debates abiertos y productivos no se daban. En lugar de eso, todo se reducía a un procesamiento grupal polarizado. Oh, se me olvidó usar el micrófono para el lunes. Pensamiento grupal versus nosotros pensamos. Era una tormenta de ideas. A principios de los años 70, Irving Janis popularizó el término pensamiento grupal. Este se da cuando en un grupo todo el mundo empieza a pensar igual. Sebas, bienvenido. Nadie está de acuerdo, nadie está en desacuerdo, nadie expresa crítica alguna. Denise Alexander. Este se da cuando en un grupo todo el mundo empieza a pensar igual. Nadie está en desacuerdo, nadie expresa crítica alguna. Eso proviene directamente de la mentalidad fija. Arelis, bienvenida. Como indica el estudio de Wood, y puede conducir a decisiones catastróficas. El pensamiento grupal puede producirse cuando la gente pone una fe ilimitada en un líder con talento, en un genio. Esto fue lo que llevó a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, el plan secreto estadounidense a medio hacer para invadir Cuba y derribar a los asesores del presidente Kennedy, habitualmente muy sagaces, dejaron de pensar. ¿Por qué? Porque creyeron que el presidente era de oro y que todo lo que hiciera estaría destinado al éxito. ¡Wow! Para actuar con mentalidad fija. Según Arthur Schlesinger, un infiltrado, los hombres de Kennedy tenían una fe ilimitada en su habilidad y su suerte. Se confiaron. La suerte había estado a su lado desde 1956
Isamar Lamine, bienvenido. Diezye Sigo. Había conseguido la candidatura de su partido y la presidencia contra todos los pronósticos del manual. A su alrededor todo el mundo creía que tenía el toque del rey Midas y que no podía perder. Schlesinger dijo asimismo que si alguno de los asesores principales se hubiera opuesto a la aventura, creo que la habría cancelado. Nadie habló en contra. Para evitar que le sucediera algo así a él, Winston Churchill preparó un departamento especial. Los demás podían estar asombrados ante su inmensa personalidad, pero el trabajo de ese departamento, según cuenta Jim Collins, era el de dar a Churchill las peores noticias. No se le estaban edulcorando. Yamila, bienvenida. Ajá. Gracias a ello podía dormir bien por la noche sabiendo que no se le había llevado a una falsa sensación de seguridad debida al pensamiento grupal. El pensamiento grupal, Alejandra y Adriana, puede darse cuando el grupo se deja arrastrar por su genialidad y su superioridad. Los ejecutivos creían que, porque eran geniales, todas sus ideas también lo eran. Nada podría salir mal nunca. Un asesor externo les preguntó: ¿dónde creéis que sois vulnerables? Nadie le respondió. Nadie comprendió siquiera la pregunta. Llegamos a un punto, confesó un alto ejecutivo, en el que creímos que éramos a prueba de balas. No pasó. Alfred, como quieras, mi amor. Eres libre para elegir lo que tú quieras. Sigo. Alfred P. Sloan, el exdirector ejecutivo de General Motors, es el ejemplo contrario. Dirigía un grupo de estrategas políticos de alto nivel que parecían haber llegado a un consenso y les dijo: caballeros, entiendo que todos estamos completamente de acuerdo sobre la decisión a tomar. Luego propongo que pospongamos cualquier discusión sobre este asunto hasta nuestra próxima reunión, para darnos tiempo a nosotros mismos de desarrollar desacuerdos y así analizar con mayor profundidad la decisión. Gracias. Heródoto, que escribió en el siglo V a.C., cuenta que los antiguos persas utilizaban una versión de las técnicas de Sloan para evitar el pensamiento grupal. Cuando un grupo llegaba a una decisión estando sobrio, después la reconsideraba estando borracho. ¿Qué tal? El pensamiento grupal puede darse también cuando un líder de mentalidad fija castiga la disconformidad. Es posible que la gente no deje de pensar críticamente, pero deja de hablar sinceramente. Y Acoca, que era de mentalidad fija, intentó silenciar o librarse de ellos a quienes cuestionaran sus ideas y decisiones. Dijo que los nuevos automóviles más redondeados parecían patatas voladoras y ya está. Nadie tenía permiso para disentir. Conforme Chrysler y sus cuadrados automóviles iban perdiendo cada vez más cuota de mercado. ¿Qué tal? Por el contrario, David Packard le otorgó una medalla a uno de sus empleados premiándolo por haber desafiado sus órdenes. El cofundador de Hewlett Packard nos cuenta esta anécdota. Oído a la tambora. Hace años, en un laboratorio de la empresa, se le dijo a un joven ingeniero que dejase de trabajar en la pantalla de un monitor que estaba desarrollando. Como respuesta, este ingeniero se fue de vacaciones por toda California, visitando a todos los posibles clientes para mostrarles el monitor y medir su grado de interés. ¡Qué chico! Aranza, bienvenida, SF también. A los clientes les encantó el monitor,
Él siguió trabajando en ello y de alguna manera consiguió que su jefe lo pusiera en producción. La empresa vendió más de 17,000 monitores de ese modelo y cosechó un ingreso en ventas de $35 millones. Después, en una reunión de ingenieros, Packard le impuso una medalla al joven por desprecio extraordinario y desafío más allá de los deberes normales de ingeniería, parafraseando la terminología militar. Buenísimo. Existen muchísimas formas en que la mentalidad fija puede dar origen al pensamiento grupal. Los líderes son vistos como dioses que nunca yerran. Un grupo se inviste a sí mismo de talentos y poderes especiales. Los líderes suprimen los desacuerdos para reafirmar sus egos, o bien los trabajadores, buscando la aprobación de sus líderes, se alinean con ellos. Por eso es tan importante estar en la mentalidad de crecimiento cuando se toman decisiones importantes. Como mostró Robert Wood en su estudio, al liberar a la gente de las ilusiones o las cargas de la habilidad fija, la mentalidad de crecimiento conduce a un debate pleno y abierto de la información existente y se encamina hacia una toma de decisiones mejorada. Hola, gracias por estar allí, Angelina también. Nos quedan 5 minutitos. Sí, la generación más elogiada llega al mercado laboral. Josmar 10, bienvenido. ¿Vamos a tener problemas para encontrar líderes en el futuro? No puede abrir una revista ni encender la radio sin encontrarte con algún comentario sobre los problemas que han generado los elogios excesivos en el ámbito laboral. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Deberíamos haberlo visto venir. Nos han hablado de los padres bien intencionados que intentaron estimular la autoestima de sus hijos, diciéndoles los inteligentes que eran y el mucho talento que tenían. Lo estamos haciendo bien. Y nos han hablado de todos los efectos negativos que tienen esta clase de elogios. Pues bien, estos hijos de los elogios han entrado ahora en el mercado laboral. Y claro, muchos de ellos no pueden funcionar si no se les pone una medalla por cada cosa que hace. Bárbaro. En lugar de gratificaciones anuales, algunas compañías les dan trimestralmente o incluso cada mes. En lugar de empleado del mes, ahora es empleado del día. Las empresas contratan asesores para que les enseñen a recompensar más espléndidamente a esta generación que fue elogiada en exceso. Zuleima, bienvenida. Saludos a Hugo. Ahora disponemos de una fuerza laboral compuesta de gente que necesita de una confirmación constante, reiterada y que no puede aceptar las críticas. ¿Qué tal? Eso no es una receta para el éxito en los negocios, donde resulta esencial encarar desafíos, mostrar perseverancia y aceptar los errores y corregirlos. Salud. ¿Por qué están perpetuando el problema en los negocios? ¿Por qué continúan aplicando las mismas pautas desorientadas de los padres demasiado elogiosos y pagan a asesores para que les enseñen cómo hacerlo? Quizá tengamos que enfocar este problema desde una perspectiva diferente. Si el tipo erróneo de alabanza lleva a los niños por el camino de los derechos adquiridos, de la dependencia y de la fragilidad, a lo mejor el tipo de alabanza correcto podrá llevarlos por el camino del trabajo duro y de una mayor resistencia. Hemos comprobado en nuestra investigación que con el tipo correcto de comentario se puede motivar incluso a los adultos para que escojan y disfruten los desafíos y afronten y canalicen sus errores. ¿Cómo se aplicaría esto en el ámbito laboral? En lugar de limitarse
a recompensar las ideas brillantes y elogiar los resultados, se elogiaría el tomar la iniciativa, la perseverancia en las tareas difíciles y el interés por aprender y por probar nuevos caminos. Se valoraría especialmente a aquellos que permanecen impertérritos ante los contratiempos y están abiertos a la crítica y a trabajar a partir de ella y no quedarse en ese capítulo. Y tal vez sería buena idea alabarlos por no necesitar elogios constantemente. Yo soy Cruz Pacheco y Sofía, bienvenidos a la lectura. Debido a una visión distorsionada de lo que es amar a los hijos, muchos padres de los años 90 y desgraciadamente muchos también de los 2000 renunciaron a sus responsabilidades. Aunque las empresas no están para completar el trabajo que los padres dejaron inacabado, quizás en este caso tengan que hacerlo. Si las empresas no toman parte activa en el desarrollo de una fuerza laboral más madura y con mentalidad de crecimiento, ¿de dónde vendrán los líderes del futuro? Tremenda pregunta. Y vamos a dejar la lectura de este grandioso libro en la página 74. El libro se titula La actitud del éxito y lo escribió la investigadora Carol Dweck. Vamos a continuar esta lectura el lunes a las 8 de la mañana aproximadamente, hora de Venezuela. Lady, bienvenida. Saidi también. Estamos despidiendo, dejamos esta lectura colgada en Instagram, TikTok y YouTube. Gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios y los top. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, Emir, Lady y Alejandra Cacalo. Gracias por estar allí. Chao. Gracias.